Bienvenidos. Qué gusto poder compartir contigo parte de estas grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con Jesucristo significa sentarnos un momento a los pies del Señor, a oír, a contemplar y, por supuesto, a detenernos un momento a reflexionar sobre su poderosa y excelsa palabra. Hoy abordaremos el tema renacidos y transformados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, leemos en el nombre de Jesucristo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muchos creyentes quieren que Dios les dé importancia y que les preste atención. Y tú con Dios, ¿cómo actúas? ¿Qué con Dios y con tu palabra? Atentos a la verdad. La pérdida de atención es algo que conlleva al fracaso, conlleva a la derrota, porque donde hay esa pérdida de atención, obviamente no hay aprendizajes. Y Jesús dice enfáticamente que debemos aprender de Él. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el mejor medio para lograr ese aprendizaje edificante es su palabra. Muchos creyentes deben preocuparse en fijar más su atención en la sana enseñanza. Y Pablo, escribiendo a Timoteo allí en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 7, le dice: oye Timoteo, es bueno que sepas estas cosas, que en los postreros días, hablando ahora, vendrán tiempos peligrosos. Y el apóstol le da una lista o una tipología de unos 18 comportamientos, centrándose en aquellos que siempre están aprendiendo, pero que nunca podían alcanzar el conocimiento de la verdad. Pablo hace esta deducción por el fruto de algunas damas que simplemente habían perdido la atención a la palabra de Dios, porque déjeme decirle que todos los seres humanos son inteligentes. Que tengan canales de entrada diferentes, visuales, auditivos, es otra cosa, pero todos los seres humanos en condiciones normales son personas inteligentes y, por supuesto, pueden asimilar cualquier tipo de aprendizaje con respecto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sencilla, es inteligible, no es de interpretación privada, sino que es para todo aquel que la oye y la coloca por obra. El estudio de la Biblia es muy importante, es vital para la vida del hombre. En ella se puede hallar tu biografía original, quién eras tú, la condición en que estabas antes de conocer al Señor, la condición que tenía el hombre allá en el huerto de Edén, todo ese desarrollo antropológico, la obra salvífica de Jesús allí en la cruz en el Calvario, las promesas terrenas, las promesas eternas, entre otros elementos de importancia para el hombre. Y muchos se jactan de lo que eran antes de ser rescatados por el Señor, pero siguen en su pecado, en su rebelión contra Dios, mientras que hay otros que están reconociendo la grandeza y la majestad de su Creador. Por eso es necesario que le reconozcas, como dijo el salmista, en todos sus caminos, porque recuerda que estás vivo es por su gracia, por su misericordia y por su inefable amor. La palabra del Señor desde el antiguo pacto viene recordándole al hombre la condición de derrota a causa del pecado. Le dice a Israel su situación real como pecadores, allí en Isaías capítulo 1, versículo 6. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, dice, no hay cosa en él sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, dice el Señor, tampoco están vendadas, ni están suavizadas con aceite. Esa era la condición de su pueblo. E Israel llegó a ese estado por una sola razón. El causal fue no estar atentos a la voz de su Señor. Ellos perdieron la atención
e hicieron de otras cosas su prioridad, se entregaron al paganismo, se entregaron al materialismo, se entregaron a la vida de una religión ritualista y se olvidaron de lo más importante, que es el prestar atención a la palabra de Dios. Esto es en extremo importante, porque es lo que le permite al hombre renacer y ser transformado. Por eso la pérdida de atención, la pérdida de oír ese consejo, esa advertencia del Señor, obviamente llevó a aquel pueblo a la enfermedad, a la hediondez del pecado, como dice en Isaías 3:24, y en lugar de los perfumes aromáticos, dice, vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada, es decir, afrenta en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de ropa, dice, ceñimiento de cilicio y quemadura, simbolizando o tipificando la desfiguración, el deterioro y la inutilidad que produce el pecado en el hombre en vez de hermosura. Si esto le sucedió a Israel, el pueblo de Dios, por perder la atención a los estatutos, a las ordenanzas, a los mandamientos del Antiguo Testamento, en este tiempo también los creyentes del nombre de Jesús, los que creen en Jesucristo como esa verdad única, como ese Dios verdadero, debemos y deben tener cuidado, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene consentidos. Indistintamente de tu nivel jerárquico, de tu condición eclesiástica, para Dios todos somos iguales. Los escribas y los fariseos, recuerdan que eran israelitas, incluso muchos de ellos, todos judíos, habían empezado a llevar una vida de engaño, de apariencia, limpiaban solo lo visible, conservaban lo invisible, pero Jesús, conociendo sus corazones como ese Dios manifestado en carne como Emmanuel, dice la palabra de Dios que Él les comparó con sepulcros blanqueados. Por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, de hipocresía, de iniquidad, de envidia, de cosas que no convienen a alguien que se dice ser miembro del cuerpo de Cristo. A esa condición cayó el pueblo de Israel, ratifico, por no estar atentos a la verdad, a la voz de su Señor, por haber perdido la atención al mensaje más importante para la vida del hombre, como es la voz de Dios. En la Biblia se hallan principios que pueden ayudar a llevar siempre al hombre a una vida agradable delante de su Creador. Dice Mateo 23, versículo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley», hablando de la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Obviamente estaban en un contexto de la ley, y el Señor no vino a quebrantar la ley, sino vino a cumplirla. La vida cristiana va más allá de una simple práctica cultural. La vida cristiana es un estilo de vida, es aprenderlo, es ponerlo por obra, y obviamente todo eso implica prestar atención a la palabra de Dios, que es lo único que puede hacer que el hombre sea renacido, que el hombre sea transformado y hecho conforme a la imagen de Dios, hablando y refiriéndose a su manifestación en carne. Por eso Jesucristo dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, no refiriéndose solamente a ese acto de lavamiento de los pies, no, sino a todo un estilo de vida. Entonces, en consecuencia, como almas renacidas, es vital mantenerse asidos, mantenerse conectados con el alimento más especial que hay para el alma, como es esa voz de nuestro gran Dios y Salvador. Como almas transformadas, es una gran necesidad escudriñar cada día la voz del Señor, para no perder el horizonte, para no perder el camino e ir a caer en ese vasto mundo de la religiosidad. Por eso te invito a seguir en contacto con la verdad, y recuerda, cada día necesitas, todos necesitamos estar renovados, renacidos y por supuesto transformados. ¿Con qué?
Obviamente que con la palabra de Dios. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te hace un hombre nuevo. Tu conexión con Cristo, con la verdad, es importante. Tu amigo y hermano, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.